Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Podés apagarlo, ¿no? Ahora. Después lo pregunto. Dale. Bien, le damos la bienvenida entonces a este capítulo número 4 del canto 11. Empezamos un nuevo capítulo con nuevas preguntas de nuestro rey llamado... Ya hace mucho, ya pasó mucho. Nimi, muy bien, Maharaj Nimi, fácil, ¿no? Lindo para el nombre de un hijo, Nimi. Parece para mascota. Una mascota, sí parece. No, pero ese rey era muy sabio por las preguntas que hacía. Entonces sigue acribillando con preguntas a los Navayogendras. Y lo interesante es que las preguntas son correlativas. Suceden las preguntas no porque él te las tenía ya hechas ahí, las tengo ya preparadas, sino que las preguntas surgen de las anteriores respuestas. Así que nosotros estuvimos viendo anteriormente cómo uno de los yogendras respondió acerca de cómo llevar a cabo el karma yoga. Karma yoga desde un término general, en el sentido, esto lo vimos la vez pasada, cómo se hacen actividades en el mundo, ¿se escucha mucho eso? Perdón. Sí. Cómo se hacen actividades en el mundo que conectan con Krishna. Entonces ya estuvimos hablando de las distintas etapas del Karma Yoga, algunas que tienen que ver con los deberes religiosos e ir avanzando gradualmente, lo que se llama Pravriti Marga, y luego el Nivriti Marga, o el directamente hacer actividades que nos posicionan directamente como sirvientes del Señor. De las actividades que nos posicionan directamente al servicio del Señor, que se describió en el capítulo anterior, está el Archa Viraja, la adoración a la deidad. Porque en la adoración a la deidad dentro del Vaishnavismo, no la deidad del Karma Kanda, porque la adoración de la deidad es un tipo, o la adoración de los dioses, es un tipo de ceremonia que está contemplada en los Vedas. En los Vedas hay 3 tipos de ceremonias diferentes, o 3 tipos de conexión diferente, podemos decir, de proceso, de marga, de sendero. Uno es el Karma Kanda, que es el sendero de los deberes prescritos en la vida, del desarrollo de la vida familiar, de la identidad corporal que uno tiene y profesional. Con eso te conectás. Otro es el Jnana Kanda, que es el cultivo del conocimiento, y otro se llama Upasana Kanda, que es el sistema de adoración a los dioses. ¿Bien? Cuando en el capítulo anterior se habló de la adoración de la deidad de Krishna, es el Upasana Kanda, se podría decir, pero de los Vaishnavas. ¿Cuál es la diferencia entre la adoración de las deidades en el Vaishnavismo y en los Vedas, en los 4 Vedas originales? Que en el Vaishnavismo la adoración se hace desde la identidad espiritual. Es decir, el adorador en el altar no se considera él un brahmana, kshatriya, shudra, lo que sea, ni un profesor, ni esto ni el otro. Ahí se considera un sirviente eterno de Krishna. Entonces la adoración en el Vaishnavismo nos sitúa directamente en el camino de Nivriti Marga. Nivriti, sin designaciones materiales. Nos identificamos con dasa, dasa, anudasa, ¿no? Un sirviente de Krishna. En cambio, en todos los otros tipos de ceremonias que se dicen en los 4 Vedas originales, es Pravriti Marga porque el adorador no necesariamente tiene que identificarse con un sirviente de Krishna. Un sirviente de Krishna indirecto, pero yo soy... Sí, Dios existe y yo soy un servidor de Dios, pero acá mi identidad es que yo soy un padre de familia, yo soy no sé qué, brahmana, yo soy kshatriya, yo soy esto, lo otro, y que estoy adorando a Dios, ¿no? Es otra cosa. Entonces, esto es la diferencia que se quería marcar, por eso es el camino directo, el que manda acá este Karma Yoga directo, por decirlo de una manera, el servicio a Krishna. Entonces,
una de las cosas que se dijo en el anterior capítulo con respecto a la adoración de la deidad es que uno decía, el verso 48, cuando se explica cómo adorar la deidad, dice, Murtya Vimata y Atmana. Hay que adorar la forma particular del Señor a la que nos sintamos atraídos. Epa. No sé si lo escucharon la vez pasada, pero eso fue un detalle interesante que hablaron los yogendras. O sea, se está hablando de cómo adorar la deidad Vaishnava y dice, hay que adorar la forma particular del Señor que nos sintamos atraídos. Entonces, y después dice, también dijeron, hay que postrarse ante el Señor tras glorificarlo con oraciones. Entonces, estas dos frases son interesantes porque nos están diciendo cómo es el método. Primero, que tenemos que encontrar una deidad que nos sintamos atraídos para adorarla, de Dios, ¿no? Y la segunda es que hay que glorificarlo con oraciones. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta que va a hacer Maharaj Nimi? ¿Qué pregunta se le ocurriría que alguien puede hacer para llevar a cabo esto? ¿Cómo sé que la deidad que elijo está bien, digamos? ¿Más a qué? ¿Cómo lo hago? Bien, puede ser. ¿Cómo lo hago? O sea, si nosotros tenemos que elegir entre el mercado de avatares, el que más nos gusta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo avatar. Conocerlos, claro. Tenemos que conocer esos avatares. O sea, alguien nos dice, adorar la forma del Señor que más te guste. Y claro, primero tienes que preguntar cuáles son. ¿Qué hay en el mercado avataresco? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí para mí? Entonces, la pregunta que hace justamente Maharaj Nimi es, la Suprema Personalidad de Dios adviene al mundo material por medio de su potencia interna y de acuerdo a su propio deseo. Por lo tanto, por favor, háblanos sobre los varios pasatiempos que el señor Hari ha realizado en el pasado, realiza ahora y va a realizar en el futuro, en este mundo en el futuro, en sus distintas encarnaciones. Quiero saber toda la góndola, quiero recorrer toda la góndola, ¿no? A ver cuál es el que me siento más atraído. Es simple, ¿no? Es una buena pregunta. Aparte, como no solamente es una atracción lo que se necesita, sino también, como dice, hay que hacerle oraciones. ¿Cómo sabes qué oraciones vas a hacer si no sabes qué es lo que vas a glorificar? Una cosa es glorificar a Baraja, porque en la glorificación vas a decir, tú salvaste a la tierra del fondo del océano, pero no le vas a decir lo mismo a la tortuga, ¿no? Porque no hizo eso. Entonces tenés que saber para las oraciones, ¿cómo vas a orar al Señor Chaitanya? Por ejemplo, el Parama Karuna, la canción esa. Esa va bien para el Señor Chaitanya, pero no para Parashuram. No, Parashuram que vino con el hacha y mató todo. Vos le haces el Parama Karuna y Parashuram te mira y dice que me está. No es para mí. Claro, no te corta la cabeza. No es para mí eso, ¿no? Y así vas a glorificar a cada avatar de acuerdo a los pasatiempos que tiene. Entonces hay que conocerlos. Esto es lo primero que Maharaj Nimi pregunta. Entonces, algunos aspectos con respecto a este significado, donde habla de que, o esto que nos decía el anterior capítulo, los yogendras, con respecto a la importancia de la atracción hacia una deidad particular. Uno podría preguntarse, bueno, me parece que esto en ISKCON está limitado, ¿no? Radha Krishna, Yagana Balade Subhadra, Goranitai, pim, esto se acabó. Que no te vean, sí, un citarrán, que no te vean con un gopalito, con una radita, es otra asociación discipular, que no te vean, sí. Pensaba si no tiene sentido que, por ejemplo, que sea el más elegido en esta era sea el señor Chaitanya, porque lo tenemos que afrontar de Kali Yuga, ¿no? Como, Bien, ¿vos lo votaste? No, todavía no. Ah, bien. No, porque pero estoy pensando seriamente. es posible que hay una propuesta, digamos, para Kali Yuga, de un avatar para Kali Yuga, más para nosotros, digamos, más para cantar y bailar, bien, ¿no? Para nuestro nivel. Es verdad, es la propuesta por un lado, pero nosotros se nos pone esas opciones. Claro, Prabhupada instaló Radha
Krishna y sacó Claro. Jagannath Baladev Subhadra. Lo que quiero decir, pero ¿dónde está Baraja para elegir? Nosotros tenemos unas opciones limitadas dentro de nuestra tradición. Es Radha Krishna, Jagannath Baladev Subhadra, Ramachandra, Gauranitai y se acabó. Y que ojo con las Shilas, y ojo con Gopalito, y ojo que poner una deidad, qué sé yo, Jesucristo, que poner, qué sé yo, no sé, Mahoma, no sé, alguno a otro dios por ahí. No, estas son las deidades que están en los templos de ISKCON. Entonces ahí es un poquito, parece limitado eso. Yo quiero, pero yo quiero mi Hanuman, yo quiero mi Shiva, yo quiero mi, qué sé yo, que también son avatares. No es que la suprema personalidad de Dios, pero son avatares, están conectados, ¿no? Entonces, una cosa que hay que entender también que aquí los yogendras no están proponiendo una adoración para toda una institución o para una comunidad, sino para Maharaj Mimi. Y esto tiene su lugar dentro de la conciencia de Krishna. La adoración privada que uno hace en su hogar es privada. Y si uno quiere poner en el altarcito a Baraja porque, no sé, le inspira a uno devoción, y lo pone ahí al chanchito, ¿no? ¿Quién le va a decir algo? Porque aparte la adoración privada es privada. Inclusive hay una cita de Sanatana Goswami que dice que uno no debe mostrar su Ishtadeva, no debe ser público, es privado. O sea, no es que nosotros en la conciencia de Krishna acostumbramos a que alguien viene y le mostramos nuestro altar y hacemos, ¿no? O hacemos programas públicos en nuestra casa, lo que sea, y abrimos el altar. Pero eso es porque nosotros ya tenemos algo institucionalizado de lo que es el altar como discípulos. Entonces, pero por ejemplo, nosotros no ponemos la fotito del gurú. Eso es un ejemplo clave que, por ejemplo, en el curso para discípulos se dice no tiene que estar la foto de tu gurú en el altar. ¿Y por qué no? Si es mi altar privado. Porque si lo haces público, eso hay que sacarlo. Las cosas que son privadas se guardan como privado. Así que en ese sentido no hay limitaciones. Si uno se inspiró por una deidad particular de Krishna, un Gopalito, un Chaitanya, no sé cuánto, viste que hay distintas manifestaciones del Señor Chaitanya, o distintas manifestaciones de Radha Krishna, o Radha Krishna Chaitanya, qué sé yo. Son cosas personales de cada uno. Pero eso no significa que lo va a hacer público. ¿Está bien? ¿Seguimos solo con el maestro espiritual? Sí, ahora vemos eso. ¿Será tan así? No se puede formar raza basa si uno ya directamente pone, no sé, cualquier deidad. Por eso que se hace con el maestro espiritual. Lo importante acá es que uno se tiene que sentir atraído. Ahora vamos a analizar eso. Otra cosa es la comunitaria. La adoración comunitaria, sí, se ponen varios de acuerdo, como acá, y decimos, vamos a adorar todos a Radha Krishna. Entonces uno se acomoda, ¿no? Y otra cosa es la institucional. Que en la institucional ya no es la comunidad la que decide las deidades ni las reglas de las deidades, sino la institución. Ustedes saben que en ISKCON hay una forma de adorar la deidad que se respeta, porque si uno respeta, hacer la adoración institucional. Entonces acá necesitaríamos, ¿cuánto? 12 brahmanas y qué sé yo y qué sé cuánto, ¿no? Y un montón de otras regulaciones. Entonces ahí estaría la autorización institucional para adorar a la deidad. Entonces hay distintos niveles de adorar a la deidad. Eso es lo que quiero decir. Entonces acá el asunto de la atracción personal está ligado más a algo privado. Que no tiene nadie te va a decir nada por poner la fotito de mi papá o de mi abuelo que me inspiró a mi vida espiritual. ¿Por qué no? Pero eso no lo vas a poner acá en el altar, comunitario ni institucional. Pero es algo privado que a vos te inspira para conectarte con Krishna. Vamos nomás, hacelo, si esa es tu conexión. Entonces, esto con respecto a la atracción. También el asunto que la atracción sentimental no es suficiente. Esto quizás es lo primero que viene. Pero entonces yo me siento atraído y cualquier cosa que yo me siento atraído, entonces lo pongo ahí en el altar. Pero esto no está rozando la especulación o el sentimentalismo que no tiene bien. Para eso hay algunas cositas que hay que saber. Para adorar una deidad en particular, vuelvo a decir, se necesita conocimiento de la deidad. O sea, Maharaj Nimi, al escuchar al Yogendra decir, hay que adorar lo que te sentís atraído, mira, sí, yo
mira, encontré una piedrita que me siento atraído y yo creo que es Dios. No dice Maharaj Nimi eso. Dice Maharaj Nimi, bueno, contame cuáles son las propuestas. Entonces ahí se borra toda la especulación. Entonces si a vos te dicen, vos entrás a la conciencia de Krishna y te dicen, hay que adorar a la deidad la que vos sientas atracción. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las propuestas de esta institución para adorar? Eso es muy interesante, porque si no, ahí está el caprichito. Yo no sé, un caprichín por ahí. No, hablemos primero cuáles son las propuestas y me decís, pueden haber propuestas, como vuelvo a decir, institucionales, donde se estipula, estas son las deidades que Prabhupada quería que se adore, o pueden ser propuestas más bien más amplias, yástricas, donde ahí se incluyen otras encarnaciones que normalmente en los templos de ISKCON no se adoran, como Varaha, Kurma, Dambantari, bueno, hay un montón de Buda, Jesús, qué sé yo, la fotito, no sé, hay un montón de cosas que, pero bueno, eso es parte de lo privado. Esto por una parte. Ahora, lo interesante es lo siguiente, no es tanto el caprichito de atracción, sino que la atracción no surge por capricho, sino que la atracción, dice acá el verso, surge por escuchar primero de esa encarnación. No es que te dicen, acá está la tortuguita, acá está el jabalí y acá está el damantari. ¿Cuál te gusta más? A mí siempre me gustó lo de los médicos, de la salud, porque viste que yo estudio Ayurveda. Voy a adorar. No, pero pará, ¿y escuchaste algo? No tengo idea. Pero yo, viste, por mi cuestión psicofísica, me siento más atraído a lo medicinal. Por eso yo adoro a Damantari. No, pará, y si no escuchaste nada. O Baraja, no sé, me produce ternura los cerditos, no sé. Entonces. Soy del campo, adoro. Claro, adoro a Baraja. Claro, no va por ahí, por el condicionamiento que uno tiene que se atrae a una deidad, sino que la atracción viene por escuchar. Hay que escuchar las encarnaciones. Esto es algo interesante también, y esto relacionado con esto, es que, con lo anterior, uno puede decir, bueno, estoy limitado, porque ahora los devotos acá de la comunidad, Radha Krishna, pero yo no sé si me siento tan atraído a Radha Krishna. Yo me siento más atraído a Gaura Nitai. Alguien puede decir, ¿no? Y yo me conecto más con Gaura Nitai. Entonces es como que parece una imposición. O institucional puede ser, ¿no? Mira, todas las deidades que ofrece ISKCON, yo me inspiro más cuando me conecto con Baraja. No es que la deidad, y esto es interesante, el tipo de avatar te condiciona a un tipo de atracción particular o a un tipo de concepción. Porque, por ejemplo, vos podés tener aquí Radha Krishna, pero no significa que todos estamos adorando al mismo Radha Krishna, porque todos adoramos un aspecto diferente de Radha Krishna. Algunos ven a Radha Krishna como el señor Chaitanya. Algunos ven a Radha Krishna y hacen énfasis en Radha. Otros hacen énfasis en Krishna. Algunos lo ven como la suprema verdad absoluta dividida en dos. ¿Qué sé yo? Algunos, no sé, hay varios tipos de manifestaciones que nos dan la misma deidad, con lo cual uno puede tener también una atracción personal a una deidad personal, específica, a pesar de que la deidad es la misma. ¿Qué pasa allá en Jagannath Puri? Lo que pasa exactamente, lo que pasa en Jagannath Puri. Ustedes saben que en Jagannath Puri el señor Jagannath es adorado por todo tipo de trascendentalistas, pero de todo tipo. Cuando digo todo tipo, es todo tipo, por eso es el señor del universo. Hasta los impersonalistas tienen una interpretación de Jagannath que dicen que la cara es como el Om. Entonces adoran porque es el Om. Y Jagannath dice, bueno, si ellos quieren. Después están los otros que es como otra manifestación, como que es Vishnu. Jagannath, porque está Subhadra, está Lakshmi. Subhadra no es la hermana de Krishna, sino que es Durga. Exactamente. Y están los Vaishnavas que dicen, ese es Krishna, el amante de las gopis. En éxtasis. En éxtasis, porque abrió los ojos así. ¿Y cómo es que los budistas cuidaron a Jagannath? ¿Cómo es que... Y lo ven sagrado. Aparte, totémico para los budistas es la pegada.
Cuando algo más indefinido es, mejor para los budistas, ¿no? Nosotros somos que tiene que estar el bracito ahí inclinado. Para los budistas algo que totémico es ideal. Ahora así no te hace ninguna película rara de un dios personal. Así que hay para todos los gustos. La misma deidad puede causar atracción desde distintos lugares. Pero lo importante es que esa atracción viene por conocer al avatar. Entonces, la pregunta que nos viene a nosotros es, las deidades que nosotros adoramos, ya sea privadas o comunitarias o institucionales, ¿nosotros escuchamos acerca de ellas? ¿Conocemos el tattva y el lila? Pues las dos cosas, ¿no? El tattva es la filosofía por ejemplo, conocemos la realidad absoluta o la ciencia, el tattva, la ciencia filosófica de Radha y Krishna. ¿En qué libro se explica eso? Por lo menos saber en qué libro se explica el fundamento filosófico de Radha y Krishna. Chaitanya Charitamrita. Muy bien, el Chaitanya Charitamrita. Leímos y todavía estamos viendo a ver si podemos leer o volver a hacer, ¿no? El Bhagavad Gita, lo que podamos. Así que, ¿y qué leemos? ¿Algún pasatiempo de Radha Krishna? Y bueno, alguno por ahí. Entonces, eso es lila. Pero el lila no es suficiente, necesitamos el tattva también. Así que, luego de escuchar acerca de eso, es que viene la atracción. La atracción no viene simplemente por mirarlos. Eso es muy interesante. La adoración de la deidad requiere Sravanam Kirtanam para hacer la adoración como corresponde. Esto nos lleva a otro análisis interesante, que es cuánto nosotros a veces imponemos la deidad a la gente y a nosotros mismos sin antes que las personas escuchen acerca de ese avatar. Por eso que yo soy receloso con el asunto de personas nuevas directamente al altar, o que abran el altar y que tengan la visión de la deidad. Si todavía no escuchaste acerca de esto, ¿qué atracción vas a tener? Yo recuerdo mi primer momento del altar abierto como devoto, y yo estaba fascinado con los pavos reales y los elefantes del altar, ¿no? Y las flores y todo eso. Claro, me encantan las deidades, decía yo. Son hermosas las deidades. Y era el pavo real, el elefante y algo de bronce por ahí dando vueltas. O sea, no hay manera de que uno se conecte con la deidad si no escuchó acerca de eso. Menos yo tenía noción de qué significaba eso, qué representaba eso. O sea que es importante la pregunta de Maharaj Nimi y la respuesta. Porque los yogendras podrían haber dicho, vos ponés la deidad ahí y vas a ver que pronto te vas a atraer. Por solamente mirarlo. Si hubiera sido ese el caso, Maharaj Nimi no hubiera preguntado acerca de los avatar para atraerse. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar a los avatar para atraerse. El Sravanam Kirtan en la adoración de la deidad es fundamento para la atracción, ¿no? Esto es interesante. Bueno, uno puede decir, pero la forma del Señor también tiene su magia. Y es verdad. Pero aún así, la forma puede producir una alucinación. Yo recuerdo en mis primeros tiempos de servicio devocional, mi primer mes prácticamente en el templo, yo siempre cuento esto, me ponía enfrente de una imagen de Krishna y decía, qué lindo que sos, y me quedaba ahí mirándolo, ¿no? Todos los devotos haciendo servicio y yo me quedaba mirando una foto por los ojitos, qué lindo y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero era una atracción física. Cuando me dijeron venía a hacer servicio, yo ya estaba medio reticente a hacer servicio a Krishna. Era solamente una cuestión estética la que me atraía y no la cuestión devocional. Y trataba de meter en esa estética lo devocional. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto de solamente la forma en sí sea la atracción sin conocer, porque ahí podemos caer en lo que Prabhupada muchas veces dice, idolatría. La idolatría es adorar una forma por la forma en sí y no por lo que representa la forma. ¿Me explico? Eso es muy importante. En la adoración de la deidad es fundamental, al menos la adoración de la deidad en el Vaishnavismo.
En el Vaishnavismo se necesita que el pujari, o la persona que adora, sea consciente de a quien adora. Si no, no tiene razón la adoración en sí. No es que el ritual en sí, mover en círculos el saumerio, te purifica. Necesita la persona sentirse un sirviente de Krishna y conocer quién es Krishna. Esto es alguno de las cuestiones acá. Sí, yo puse acá el Agyata Sukriti en la adoración. Yo prefiero el Agyata Sukriti con el santo nombre o con escuchar acerca de Krishna. Pero poner a las personas enfrente de la deidad para que te purifiques, y todo bien. Algo, en tu próxima vida o en tu próxima pasa otra vez ponerte en contacto. Pero es mejor poner en contacto con la sabiduría de lo que representa eso. Por eso que los programas públicos, realmente públicos, con altar cerrado, no es una idea tan equivocada. Porque hay una cosa primero para una cosa luego. Es simple. Primero escuchar para después sentirse atraído. Ay, ¿cómo es eso, Krishna? Ay, hizo todo esto y yo quiero conocerlo a Krishna. Bueno, acá lo tenés, te lo muestro. Y ahí viene la atracción. Cuestiones, no reflexiones ahí. Obviamente que todo es relativo en el asunto, pero es para tener en cuenta. Por eso que en este caso yo diría el orden de los factores sí altera el producto. En el sentido de que, ¿qué hago? ¿Lo pongo enfrente de la deidad primero o lo hago escuchar acerca de Krishna? Y no, primero hacerlo escuchar. Y después lo pones enfrente de la deidad. Y lo que se está proponiendo ahí, digamos, se está enseñando eso. Exactamente, en este caso Maharaj Nimi está haciendo eso. Como que hay un orden. Hay un orden al menos en lo que es la adoración. Maharaj Nimi no me dijo, bueno, tráeme una deidad, Yogendra, que la voy a adorar. No, primero, haceme escuchar primero, así después yo elijo. Cuando se instaló Radha Krishna acá, yo recuerdo que había uno de los chiquitos, Río, Sí. el hijo de Ceci y Víctor. Entonces tuvo la fiesta y miró la deidad y se quedó como 10 minutos mirando la deidad y después se empezó a preguntar, ¿y quiénes son? Entonces le dije Radha Krishna. Entonces fue, agarró, le dije, entonces le dije a una mamá, vos me mentiste, Dios sí es mujer y es hombre también y puede ser, y ahí están, y les dijo todo y le explicó a la mamá todo, y después se quedó mirando la deidad. Pero en ese caso primero él se sintió atraído. Sí. Y después preguntó. Es atractiva la deidad. O sea, estamos hablando de una deidad con todo un adorno, con toda una pompa, con todo. O sea, ¿a quién no le atrae ese altar? Es hermoso. El asunto es después, para que sea la atracción devocional correspondiente, al menos para hacer el archa mirajá, él va a necesitar conocimiento. Claro, al principio, claro. Pero vos estás proponiendo que primero es el conocimiento y después la atracción. No es que yo lo estoy proponiendo, esa es lo que dice Nim, claro. O sea, para hacer el archana necesitamos conocer a quién estamos adorando. En términos generales, puede haber Exactamente. una asociacional que la ve y queda en éxtasis. Puede ser el orden de los factores, hace que después vos te sientas impelido a escuchar acerca de esa edad, como le pasó a este chico. Bueno, ¿quiénes son estos? Contame. Y ahí a veces puede pasar eso. Pero en lo que es cuando alguien te dice, vas a adorar a la deidad, yo quiero adorar a la deidad en mi casa, alguien te dice, alguien nuevo, bien, quiero adorar a Gauranitai, bien, ¿leíste la introducción del Bhagavatam? Donde habla del Señor Chaitanya, no, lee primero eso y después ponete tus deidades de Gauranitai, no es al revés, porque si no, ¿qué estás adorando? Si no sabes a quién estás adorando, ¿qué estás adorando? Unas formas. Un ritual, es vacío. El primero, el consejo para alguien que quiera adorar a la deidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, debemos acá nosotros hacer clases de Chaitanya Charitamrita para conocer, ¿no? Quizás Hari, tú cuando te toque dar la clase, vos que estás leyendo el Chaitanya Charitamrita, un poquito de entender qué es Radha Krishna para todos nosotros, o alguien que quiera hacer la investigación esa y dar las clases aquí. Es un deber que tenemos nosotros, al menos al adorar Radha Krishna. Entonces, esto con respecto a escuchar, ¿sí? Una cosa importante es, bueno, esto se analiza en uno de los significados, que
Dice, es importante observar al respecto que la palabra Abhimata Murti, que significa la forma que más nos agrada, no indica que se puede inventar una forma del Señor caprichosamente. Bueno, esto ya. ¿Por qué no se puede inventar? Alguien puede decir, pero si Dios es ilimitado, y este es el argumento que a veces dicen, ¿no? Cualquier forma puede ser Dios. ¿Por qué me vas a limitar vos? ¿Vieron eso? ¿Por qué limitas a esas formas y no a las que yo invento? Si cualquier cosa que yo invente va a ser Dios también, porque Dios es limitado. ¿Escucharon alguna vez ese argumento? Dios puede estar en cualquier cosa, en un colibrí. ¿Por qué tiene que estar en la deidad esa? Si Dios es todo, puede manifestarse en cualquier cosa. Un buen argumento, más o menos, no es tan bueno. El asunto es el siguiente. Dios es, miren qué interesante este análisis, Dios es sin origen. Por lo tanto, si el origen es tu invención, entonces no es Dios. Si el origen surge de tu mente o de tu imaginación, de tu propuesta, Dios tiene un origen y por lo tanto no es Anadim. ¿Se entiende el argumento? Entonces no va, porque hay un origen que es tu invención. Entonces las formas se describen, esto es algo, dice, por lo tanto no hay ninguna razón para inventar una forma, pues tal invento sería Adi, y Krishna es Anadi. Sería Adi el invento o el origen de una forma inventada. Entonces, nuevamente, y acá sí viene lo del guru. La atracción de la deidad particular no surge de la mente. Esto lo hablamos de acá, de la imaginación, del sentimentalismo. Dice, en un significado dice, dicho amor no puede ser imitado. Eso es lo que yo intentaba en mi primer mes de la conciencia de Krishna, ¿no? A ver, quiero forzar mi atracción por la formita esa de Krishna. No puedo imitar a los grandes trascendentalistas, ellas tienen amor espontáneo por Dios, solamente forzándome a mis ojos con una cuestión estética, ¿no? Una atracción estética por la forma de Krishna. ¿Me explico? Eso no surge por ahí, sino que dice, pero surge automáticamente, miren qué interesante, cuando se siguen las reglas y regulaciones dispuestas por el maestro espiritual fidedigno. Se acabó la fiesta sentimental a Bhakta Pablito en ese entonces, ¿no? Muy interesante porque al principio yo hacía ese show de atracción por la cosa estética de los cuadros de Krishna, pero cuando vino uno de mis maestros espirituales, que era un líder de Bhakta por ahí, no sé, bueno, en ese entonces eran todos líderes de los nuevos, ¿no? Cualquier devoto era un líder. Hasta el de 2 meses antes ya tenía la prerrogativa de darte órdenes y me las daba, ¿no? Y yo tenía que obedecer porque había conocido la conciencia de Krishna 2 meses antes. Así que prácticamente yo estaba rodeado al mes de todos los maestros espirituales habidos y por haber, excepto los que tenían menos de 1 mes en el templo. Todos los demás eran mis maestros espirituales. O al menos se posicionaban así. Entonces vino uno que sí tenía poder y me dijo, vení, vamos a seguir reglas y regulaciones que se siguen en este templo. Y así me hizo hacer un montón de servicios con reglas y regulaciones. Y ahí sí vino la atracción que no venía de mi mente. Yo nunca más me quedé mirando un cuadro de Krishna así por la estética, sino que la atracción vino desde otro lugar, ¿no? La atracción tiene que venir no de la mente, sino por seguir las órdenes del maestro espiritual. Dice, es por seguir las reglas y regulaciones y por escuchar sumisamente las descripciones del maestro espiritual. Entonces el proceso es un poco indirecto, no es forzar la atracción por lo estético, sino que la atracción viene por seguir las reglas y regulaciones y por escuchar descripciones autorizadas. Entonces, vamos, un aspecto más. ¿Qué le respondió Yava Yogendra? Pues todo esto es parte de la pregunta, pero ¿qué le respondió Drumila, en este caso, uno de los Nava Yogendras? Qué nombres, ¿no? Drumila, Antariksha. Difícil, ¿no? Para un hijo. No, Antariksha, bueno, más o menos. Este es Drumila.
Dice, ante el pedido, dice, quien quiera que intente enumerar, esta es la respuesta de Drumila, enumerar o describir en su totalidad las ilimitadas cualidades del ilimitado Señor Supremo, tiene la inteligencia de un niño necio. Aunque algún genio pudiera, de una u otra forma y tras esfuerzos que exige mucho tiempo, contar todas las partículas de polvo sobre la faz de la Tierra, dicho genio nunca podría contar las cualidades atractivas de la personalidad de Dios, que es el receptáculo de todas las potencias. Entonces, acá lo que se está queriendo decir, Drumila, al menos lo que entiendo, es que el Señor o las formas del Señor son ilimitadas, las cualidades del Señor son ilimitadas. Recién dijimos, bueno, esto es un buen argumento para el que decía que, bueno, si está en todas partes, es ilimitado, puedo elegir cualquier cosa, total es ilimitado. Ya dijimos eso no, porque a pesar de que es ilimitado, las formas ya están y no vienen del origen de tu invención. Pero esto creo que va para el otro lado, no para el asunto de aquel que piensa que Dios está en todo, en cualquier cosa, sino para el otro extremo, el que dice que Dios solamente está aquí. Jesús es mi único camino, ¿cómo es? ¿No? Y Dios es esto y no es otra cosa, ¿no? Ese asunto de entender esa teología tribal, como dice, ¿no? De que es básica, que el asunto de que es más que todo, yo creo en este Dios, pero los otros dioses no es Dios, sino que son de menor nivel, ¿no? Porque el Dios verdadero está en mí. Son el diablo. Claro, son el diablo, exactamente. Exactamente, eso por ahí, ¿no? Ellos adoran algo raro, pero el Dios verdadero está en mi tradición. Eso acá Drumila lo llama necios, un niño necio. Y tiene mucha interesante que utiliza niño, perdón, no, los niños, y necio, porque una teología que encuentra que solamente está Dios en una manifestación divina y no en otra, es de niños. Y no solamente de un niño necio, dice acá, porque no quiere entender bien cómo es la cosa. Entonces, todas las religiones que no pueden apreciar las cualidades divinas de Dios en otras tradiciones, estamos hablando de, no es muy bien considerado por Drumila. Les leo acá vamos a ver que nuestra tradición, porque nosotros decimos, miren que no se habla mucho en nuestra tradición de otras manifestaciones de Dios, por ejemplo, las manifestaciones más de Medio Oriente y todo eso. Generalmente, cuando se habla en los Vedas, se habla más que todo dentro de todo lo que es védico, ¿no? Sí, aceptamos que Baraja es Dios, sí, aceptamos que Kurma es Dios y Damantari es Dios, pero todo dentro de la liturgia védica. Pero nunca se habla en el Bhagavatam, por ejemplo, no tenemos ahí a que hablan de Mahoma, bueno, también es posterior, ¿no? O de Abraham, qué sé yo, de otros. No, parece como que otras tradiciones, o de los incas, es todo, está dentro ahí del... Entonces acá tengo una cita, y los acharyas tampoco hablan mucho acerca de eso, hablan un poquito, pero no tanto, ¿no? Prabhupada un poco más, porque Prabhupada vino a Occidente y habló de Jesús y todo eso, porque un poquito, sí. O en una conferencia en Irán, fue a Irán, Prabhupada. Interesante. Ay, sí, todavía creo que no había subido no, si no lo hubieran matado, ¿no? En Irán habló acerca de Alá y dijo que cantar el nombre de Alá es lo mismo, tiene la misma potencia, cualquier nombre pueden cantar Alá, les dijo a toda una conferencia muy interesante. Por eso Rama canta Alá. Alá, sí, Alá, capaz, sufí. Entonces, pero acá tenemos una cita, seguramente la conocen, y es de una acharya de nuestra tradición, dice:
Cuando tengamos la oportunidad de estar presente en el lugar de culto de otros religiosos, en el momento de su culto, debemos permanecer allí en un estado de ánimo respetuoso, contemplando así, y comillas, aquí se está adorando a mi adorable entidad suprema. Dios, en una forma diferente a la mía. Debido a una práctica diferente de un tipo diferente, no puedo comprender completamente este sistema de ellos. Pero al verlo, siento un mayor apego por mi propio sistema. Dios es uno. Me inclino ante su emblema, no lo ridiculizo, ante esa cruz o lo que sea, me inclino tal como lo veo aquí, tal como lo veo, no lo trato de interpretar, no, esta es la Virgen María Durga, no, así como está, esa es la Virgen, tal como lo veo aquí, y ofrezco mi oración a mi Señor, que ha adoptado este emblema diferente para que Él pueda aumentar mi amor hacia Él en la forma que sea aceptable para mí. Bhaktivinoda Thakur, Chaitanya Shikshamrita. Hermosa, ¿no? Cita. Acá tenemos una cuestión de que apoya esto que dice Drumila. El entender la divinidad, las cualidades divinas se extienden por todo el universo y no solamente en Vrindavan, no en India, es lo que Drumila llama entender las cualidades trascendentales de Dios. Sí. ¿Cómo se puede? Porque este es un tema como por ahí un poco difícil de explicar en otras asambleas o en otros grupos que no sean devotos, porque nosotros sí tenemos el concepto de que Krishna es el supremo, el Bhagavad Gita es el libro más elevado y el Mahamantra es la oración y el santo nombre más potente. Entonces, estamos diciendo que alguien que es como un niño necio no acepta lo de otros, pero bueno, si alguien nos escuchara o lee la literatura nuestra, puede interpretar, digamos, eso. Decirte, pero bueno, al final vos decís que vos crees que esto es superior. Todos los religiosos dicen lo mismo, que su Dios es más elevado, que el nombre de Dios es Alá, y vos decís que es Krishna. Estamos más no dicen lo mismo. Dicen, a veces algunos dicen, esto es Dios y eso no es Dios. Nosotros no decimos, por ejemplo, nosotros no decimos que el Brahman impersonal no existe. En cambio, los Mayavadis sí dicen que Krishna no existe. Entonces, la amplitud está del lado nuestro, no del lado de los Mayavadis. Los Mayavadis dicen, no, Krishna es una manifestación material. En realidad no existe, es una ilusión dentro de acá del mundo material, pero no existe eternamente. Nosotros sí decimos que el Brahman existe eternamente. Nosotros también decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Lo admitimos. Y entendemos que Alá y aceptamos a Mahoma, a Buda y a quien venga, ¿no? La divinidad nosotros la vemos. O sea, lo otro es el asunto de lo que está en falla. Ahora, el asunto de superior o inferior que estás planteando, eso es relativo. Siempre lo superior o inferior es relativo a qué criterio uno está poniendo para decir que algo es superior o inferior. El criterio nuestro para decir que Krishna es superior a Alá, por ejemplo, es simplemente porque nosotros estamos interesados en las razas trascendentales. Pero alguien que no está interesado en las razas trascendentales o en las razas más elevados, no considera eso superior. Por ejemplo, Murari Gupta, para él Ramachandra es lo superior, ¿no? En el pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu. Para Hanuman, Ramachandra es lo superior, porque el raza que él tiene es con Ramachandra. Le pones a Krishna y decís, no, los Hare Krishna no, yo quiero los Hare Rama, ¿no? Claro. No te lo va a aceptar. Y uno de la Ramanuja Sampradaya tampoco, porque ellos están buscando un tipo de relación con Dios. Por lo tanto, eso va a ser lo superior para ellos. Entonces, lo de superior e inferior es relativo. No podemos nosotros andar diciendo por todas partes, esto es lo superior. No.
Esto es lo superior por esto, por este criterio. Pero si querés otro criterio, tenés otra forma de evaluar superior e inferior. ¿Está bien? Bueno, pero si no, Prabhupada no hubiera puesto también la palabra de la suprema personalidad de Dios, como Mahavakya, digamos. Claro. Como repetido en los libros. Porque nosotros queremos la personalidad, queremos la expresión personal hasta las últimas consecuencias. Lo más personal que puede ser una relación con Dios es la relación en los 5 razas. Lo otro cada vez es menos personal. Cada vez menos personal. O sea, personal en el sentido de que lo personal te lleva a explorar sabores en los vínculos que no te permiten otro tipo de relaciones. Por ejemplo, cuando vos atendés a las personas en tu clínica, ¿no? La relación es personal, pero no es tan personal la relación que tienen tus pacientes con vos que la que tiene Achyuta o los devotos de aquí. No estás. ¿Qué estamos diciendo acá? Entonces, ¿qué quieren las personas? ¿Tener una amistad con Daniela o quieren ser atendidos por Daniela? Entonces, depende de eso, la van a ver a ella. Y quiero no que solamente sea mi pediatra o que sea mi amiga. Pero de lo superior o lo inferior va a estar relativo a lo que cada persona quiere. Entonces, con Dios pasa lo mismo. En Mathura, por ejemplo, está la idea de Braja. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo? Son Vaishnavas, pero adoran a Baraja, y Baraja es obviamente Vaishnava todo, pero ¿por qué no tienen Radha Krishna? No, tienen Baraja. Punto. Claro. Tienen su relación con Baraja y Baraja es su deidad. Exactamente. Bueno, esto ya hablamos antes, es la atracción particular que tenga el adorador. Sin atracción no podemos forzar a alguien a un tipo de relación porque sí, porque es superior, ¿no? Ahora todos tenemos que ser gopis. ¿Por qué? No se esfuerza eso. Y Prabhupada les instaló la deidad de Krishna Kaliya en Fiji. No instaló Radha Krishna, o sea, Krishna Kaliya. No, mira, no sabía. Hay pistones grandes. Quizá por eso. No, porque se decía que Kaliya cuando salió se fue para ahí el pasatiempo. Para ese lugar. Prabhupada le instaló Krishna Kaliya ahí. Muy lindo. Bueno, esto con respecto a... Sí, por ejemplo, sí, esto yo puse acá, pero cuando uno, por ejemplo, yo que me toca estudiar teología ahí en la facultad, la teología cristiana, interesante porque todos los aspectos teológicos son muy comunes con la conciencia de Krishna, filosóficamente hablando. Pero si vas profundizando cada vez más, y agarrar a Tomás de Aquino, las 6 vías que hablan de sí, que Dios es esto, lo otro, estamos todos de acuerdo. Pero al final del túnel, es la Santísima Trinidad. ¿Y para cómo? Claro, al final Dios que es la Santísima Trinidad. O sea, la teología cristiana, en los pasos intermedios te analiza todo filosóficamente. Pero al final la única forma divina a la que hay que tener fe es la Trinidad. No te dice que esa es una de las formas de Dios, sino que te dice que esa es la forma de Dios. Que la Santísima Trinidad es un politeísmo disfrazado, ¿sabían? ¿No? Es una cosa media rara. Pero bueno, eso es otro tema. Y ellos opinan de que hay que tener fe en eso y no en otra, porque si vos tenés fe en otra manifestación divina, exactamente, es idolatría, es un demonio, un diablo, lo que sea. Entonces ahí tenemos una limitación. ¿Me explico? Ni que hablar de los hemacristas que no tienen la Trinidad. Es directamente solo. Sí, Dios. Encima, que nunca dijo que era Dios, o sea. Te digo que están mejor situados teológicamente los protestantes en el último lugar del túnel que los cristianos con la Santísima Trinidad. Es una especulación completa. O sea, eso no lo trajo Jesús, eso de la Santísima Trinidad. Es una elaboración que hicieron algunos santos posteriores, la patrística y todo eso. Algunos de los concilios. Sí, decidieron que esa es la manifestación de Dios, la Santísima Trinidad. ¿Y el tema de que Jesús es Dios, dónde lo sacan? Ahí, la Santísima Trinidad. Dice, Dios es Jesús, es el Espíritu Santo y es Dios. Pero ellos no lo ven como nosotros, que son distintas manifestaciones de Dios.
sino que, claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que ellos lo ven como manifestaciones diferentes de Dios. Entonces es como un politeísmo triple. Es una cosa rarísima. Es una teología muy especulada. Y eso no es de Jesús, ¿eh? Hay muchas elaboraciones cristianas que vinieron posteriores. Algunos de los que tenían que ajustar el asunto de la divinidad de Jesús. Es todo, bueno, todo otro tema. Entonces, sí, esto es interesante. Dice uno de los versos acá que el entendimiento no es cuantitativo, sino cualitativo. Esto aparece acá en esto que dice Drumila, porque lo importante de conocer a Dios no es tanto cuánto sabes de Dios, sino cuáles son las cualidades, o sea, cómo percibís que Dios es Dios, cualitativamente. Esto lo explico. Por ejemplo, puede haber un gran teólogo cristiano que sepa prácticamente cuantitativamente todos los atributos de Dios, filosóficamente hablando. Pero todavía no tocó qué es lo divino realmente. No experimentó la cualidad divina. Entonces, lo interesante es que al no tocar la cualidad divina, no va a poder identificar a Dios en otras manifestaciones. Es como, por ejemplo, si nosotros solamente nos centramos en entender minuciosamente las características del agua, químicamente, pero nunca la probamos, el agua, no vamos a poder identificar en otros líquidos la liquidez ni cómo moja, porque solamente nuestro pensamiento está en función de la cantidad de conocimiento que tenemos de ese elemento y no de experimentar ese elemento. Entonces, y esto se experimenta, la cualidad divina es algo experimentable, no solamente analizable. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros, esto es lo explico de otra manera. Un devoto sabe realmente cuándo la adoración de la deidad está Dios y cuándo es una estatua. Cuando va a un templo, que no es un templo, sino que es un lugar turístico, donde hay deidades de Radha Krishna, en India, por ejemplo, que no está Dios, el devoto se da cuenta de que no está Dios. ¿Por qué? Si inclusive las formas son iguales, inclusive a veces mucho más opulentas que los templos donde realmente se adora con devoción. ¿Qué es lo que ve el devoto? No es algo cuantitativo. ¿Cuántas flores tiene? ¿Cuánto grande es? Claro. Sino qué cualidad tiene Dios, y eso se entiende por medio de escuchar acerca de Dios, las cualidades divinas. Eso es interesante lo que dice. Allá en el Vrindavan, una opulencia increíble, es un templo maravilloso, una realidad de Radha Krishna hermosa, las flores, todo increíble, los collares, todo, y pasás y es como ver, no sé, algo lindo, artístico, cultural, pero no está. Exactamente. No está, pero no está ni... Por eso que los devotos, en la conciencia de Krishna, porque prueban las cualidades divinas por medio del santo nombre, por escuchar las cosas autorizadas, ellos pueden identificar lugares donde hay espiritualidad de donde no hay. Pueden ir a una ceremonia evangelista y decir, acá está Dios. Y pueden ir a la misma o otra ceremonia evangelista y acá hay un chanta, son todos chantas. Dios y el diablo, ¿no? Exactamente. Pueden identificar donde las personas son realmente espirituales y donde solamente están haciendo un show de espiritualidad. El devoto se puede volver experto en eso, porque está bien situado en escuchar las cualidades del Señor. Esto es muy importante, lo que manifiesta acá Drumila, de escuchar acerca de las cualidades.
Entonces, la primera, y ya terminamos aquí, la primera parte de este capítulo. Drumila, bueno, contame cuáles son las historias de Krishna. ¿Cuál es la primera historia que va a contar? Cuando todo era nada al principio. ¿Conocen ese tema? ¿Lo conoces? No, ya es muy joven para eso. ¿Vos cómo lo conoces? Eso está en la Biblia. Claro. No, pero ese es un tema de Voz Day también. Vos acompañame un poco. ¿Vos también lo conocés? No, pero... Uy, ahora yo soy el único viejo ahora. Pero eso nace de una meditación que dice, si nada existiera, ¿qué existiría? Bien, no, pero esto es una canción de Voz Day. No me venga, es una banda de rock de los 70, claro, ya sé, bueno, está bien, ya está. Ya sé que tengo más de 50, ahora ya quedé como el viejito acá. Bueno, él era el principio y de la noche hizo luz. ¿Vos tampoco? Pero él no era rockero. No era rockero, sí. Bueno, una banda que hizo todo un disco en los 70, un disco grandioso, tienen que escucharlo. Todo es la Biblia. Y empieza el tema, cuando todo era nada, el principio. Bueno, eso es dime. Génesis. Ahí le suena. Es ¿Le suena? A mí me suena del Génesis, pero no ¿Sí? sabía que era una canción. Era una canción, sí. Bueno, de Voz Day. Ahí está, vamos todavía, a ver, vamos. Estabas calladita, pero... Sí. No. Bueno, ese es el presente, es otra cosa. Ya me van siguiendo, bien. Entonces después se los ponga el tema. Muy lindo ese disco. Fundamental, hay que escucharlo. Es devocional completamente. ¿Por qué es devocional? Porque uno puede decir, pero es el Dios creador, es que en el mundo material. No. Drumila dice, este es un pasatiempo del Señor. La creación del Señor de la materia es un pasatiempo del Señor. No es una obligación, no es un trabajo, no tiene menor categoría que sus pasatiempos espirituales. Por eso lo pone como los Purush Avatar hacen un lila, no es un trabajo. Porque aparte, interesante cómo hacen ese trabajo, ¿no? Ustedes vieron los Purush Avatar, cómo hacen el trabajo de la creación, ¿no? La postura que tiene corporal. ¿Cuál es la postura corporal de los Purush Avatar? Acostado. Los Paja Vishnu y todo eso. Acostado. Cómodo. ¿Alguien trabaja acostado? Bueno, bien. Ojalá, dice, no. Obviamente que es un lila que el Señor tiene de crear el universo, si no, no lo haría acostado. O sea, es para descartar cualquier asunto de creer que el mundo material es un trabajo para el Señor. Es un lila. Y se describe, y esto es interesante a comparación del Génesis de Voz Day, es que dice, el Señor hizo la luz, hizo todo. No, en la versión védica, la luz la hace otro. Prendeme la luz, Brahma, ¿no? Créame el sol. No era la cooperativa. No, sí. No, el asunto es que el Señor ni siquiera se molesta en prender la luz. El Señor solo respira. Respira y dice, Brahma, prendeme la luz, haceme el solcito. Él respira y ya. Sí, le dio la meditación, ya te di toda la información, hacé lo que tengas que hacer, ya te di todo en el corazón, ¿no? Brahma Hridaya, ¿no? Te di toda la información, ahora vos ya sabés lo que hay que hacer. Cualquier cosa me llaman si hay algún problema. Y a veces hay algún problema y van los envidiosos ahí, querido Vishnu, hay un montón de demonios en el planeta Tierra, ¿qué hacemos? Y el Señor ahí, ya voy a descender y voy a hacer otros pasatiempos más. Así la pasa el Señor con la creación, es un lila para él. Por eso que lo describe Drumila como el primer pasatiempo que describe, y para no sacarle la categoría. ¿Sabían que creer que los pasatiempos del Señor al crear el mundo material son de menor categoría? ¿Es filosofía mayavadi? ¿También? ¿O Rosa? Los temas principales del Bhagavata, la creación y la Claro. superación. Se describen un millón de veces en el Sí. Bhagavata. ¿Saben por qué es filosofía mayavadi? ¿Por qué? Porque uno piensa que si el Señor baja su nivel cuando crea el mundo material, significa que Él se contamina con la materia. Por lo tanto, eso es lo que opinan los mayavadis con respecto a los avatares de Krishna. Cuando viene al mundo material, se contaminan con la materia. Toman la materia como su ser. Muy interesante. No, el Señor siempre es trascendental.
y los pasatiempos de creación del mundo material son lilas ¿Quién trascendentales. dice esa explicación para? Acá, en el significado. Acá. Dice, no debemos pensar que los pasatiempos del señor Narayan, como la superalma y el creador de este universo, están en un nivel, viste que a veces se dice, ese es Paramatma, no es Krishna. Es un pasatiempo también, está ahí en el corazón, es el pasatiempo de acompañarnos a nosotros en el mundo material. A veces hay esas interpretaciones, inclusive cuando... Ahí ya estamos. Bueno, no me voy a ir con ese tema. Ya, después lo hablamos si quieren. Pero a veces se hacen esas combinaciones, por ejemplo, en la historia de Puranjana, cuando el superalma le dice al Puranjana, le dice, vos caíste acá porque te alejaste de mí, porque vos mismo decidiste. Ahí está la prueba de que nosotros elegimos venir al mundo material. Y los que interpretan esto para decir que caímos del Brahman dicen, no, pero se lo está diciendo el Paramatma, no Krishna. Vamos, primero que todo que estás haciendo un dualismo tremendo. Es una especulación. Y segundo que vos estás bajando la categoría de la superalma, creyendo que la superalma se contamina por estar en el mundo material, que es otra manifestación que no tiene nada que ver con la pureza del Dios del mundo espiritual. Entonces, dice... No debemos pensar que los pasatiempos del señor Narayan, como la superalma y el creador de su universo, están en un nivel espiritual inferior que los pasatiempos eternos de Narayan en el mundo espiritual. Esto lo dice el significado. Dice, sí, de alguna manera, la bienaventurancia y el conocimiento trascendental del señor Narayan disminuyeran en sus actividades con la creación material, se le consideraría un alma condicionada, afectada por el contacto de la potencia ilusoria. Y en otra parte se habla de, no lo copié acá, pero en este significado habla de que eso tiene contaminación de los mayavadis, piensan así. Entonces ahí termina esta primera parte de este capítulo. No va a hablar solamente, obviamente, de los Purusha Avatar, Krishna, Drumila, sino que va a hablar de los otros avatar para ver también si nos sentimos atraídos. Pero quizá alguno se queda solamente con el tema de Boss Day, con el disco de Boss Day que hoy recomendé, y dice acá, con esto ya me atraigo, me encanta. ¿Conocés Janaki Boss Day? La vida. No, pensé el presente, pero no el de la Biblia. Bueno, está bien, listo. Después se lo voy a compartir, Pancha. Después compartirle ese disco que es... Era fanático. Claro, ahí tenemos, no estaba Pancha para apoyarlo. Sí. ¿Alguien dijo otra generación acá? ¿Se hizo el joven? Bueno, aquí terminamos, muchas gracias. Seguimos con este capítulo pronto. Hare Krishna.